Para personas inquietas, Capital Radio. Ni adrede, pero seguimos sobre ruedas. Bueno, continuamos en clave de transporte. En este punto, atendiendo a la advertencia que han realizado los trabajadores del tranvía de Tenerife, el comité de huelga, que han presentado un preaviso de huelga en medio de los carnavales de Santa Cruz de Tenerife. Y no creo que sea por afectar a los carnavales, sino a ver si así les hacen caso de una vez. Saludamos a nuestro invitado, Jonay Acosta, representante sindical de Comisiones Obreras, delegado de Prevención de Metropolitano de Tenerife. Buenos días, Jonay. Hola. Hola, buenos días, Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Jonay? Pues muy bien. La verdad es que pregunto porque me parece mentira que después de todo lo que pasó el año pasado, de cómo sufrieron los usuarios del tranvía, los parones, la huelga y demás, cómo lo sufrieron ustedes, los trabajadores, reivindicando ese convenio laboral y sobre todo la salud, garantía de que desapareciera ese polvo de sílice, volvemos otra vez al punto de partida y volvemos otra vez, como el año pasado por estas fechas, a tener un preaviso de huelga sobre la mesa. Efectivamente, a nosotros nos parece lamentable que después de 4 meses de trabajo conjunto con los representantes del Cabildo de Tenerife, que pusieron para mediar en el conflicto, después de la elaboración de un acuerdo de finalización de huelga que era beneficioso para ambas partes, con un compromiso por parte de la corporación de llevar a cabo, digamos, un saneamiento de la empresa precisamente para permitir pues el derecho a la salud de los trabajadores, la participación de los representantes de los trabajadores en todo lo que es la organización de la empresa y una serie de ventajas en materia psicosocial, después de haber hecho todo ese trabajo, que ahora venga el nuevo grupo de gobierno y lo tire por la borda, ¿no? No respetando los acuerdos firmados. ¿Cuál es el punto de desencuentro? Porque yo recuerdo el pasado año que estábamos, cuando empezó la campaña preelectoral, los que gobiernan ahora pues criticaban a los que estaban gobernando por no llegar a acuerdos con los trabajadores, con la empresa. Efectivamente. Todavía recuerdo una frase que dijo Carlos Alonso en medio de las protestas. Dijo, bueno, con lo fácil que es ponerle a los mediadores del Cabildo delante para que ustedes sean capaces de acordar con ellos todas las cuestiones y deshacer el conflicto, pues Pedro Martín no lo ha hecho. Pues bien, ahora mismo es Coalición Canaria quien no quiere poner a esos mediadores delante, quienes los han quitado de en medio, impidiendo así primero el cumplimiento del acuerdo de finalización de huelga y en segundo lugar la negociación del convenio colectivo que está caducado desde 2022. ¿Y cuál es el punto de desencuentro, Jonay? Pues básicamente son 32 puntos de desencuentro. Madre mía. Claro, el problema es que como no respetan el acuerdo de finalización de huelga del 26 de junio, que firmamos el año pasado, pues obviamente a esos puntos se añaden otros que son nuevos incumplimientos del convenio que se han producido con la entrada de la nueva corporación. María Eulalia García Silva, que es la presidenta de la compañía, que viene de la COE, pues se ve que trae el chip del empresario malo, ¿no? Y lo quiere meter aquí en la empresa. Ha generado un régimen de terror a base de expedientes, apertura de expedientes a conductores de manera completamente arbitraria. Ya llevamos 6. ¿Pero y por qué? En contrapartida, por cuestiones totalmente banales, ¿no? O sea, estamos hablando de que un conductor llega tarde a la parada de Trinidad, precisamente por la gran afluencia de pasajes que estamos teniendo como consecuencia de la gratuidad, y lo expedientan. O un conductor tiene que salir a su hora por motivos de conciliación familiar y como la empresa no tiene personal para relevarlo, lo expedientan. O una conductora sufre un accidente que no es culpa suya porque se le interpone un peatón y la expedientan. Entonces, son todo ese tipo de arbitrariedades que lo que pretenden es volver otra vez al régimen de terror que imperaba en la empresa con el antiguo gerente, ¿no? Y eso es algo que no estamos dispuestos a tolerar desde el comité de empresa, ¿no? Eso es una empresa pública, es una empresa seria, aquí tiene que haber igualdad de oportunidades, esa es otra cuestión que se quiere encargar, o sea, quieren instaurar un régimen nepotista
de tal manera que aquí la oferta de empleo público no se hace negociada con el comité de empresa en virtud de las necesidades que tiene la empresa, sino que se hace en virtud de las necesidades que tiene el partido político de turno de enchufar a sus afiliados, ¿no? A sus militantes. Entonces, claro, nosotros no estamos dispuestos a que se lleve a cabo esa gestión de una empresa pública, ¿no? Una empresa pública que funciona, recordemos, con el dinero de todos los contribuyentes. Y por ese motivo nos vamos otra vez a la huelga. Ujú. Ustedes, yendo por parte, Jonay, ¿en qué se traducen esos expedientes que le hacen a los empleados, los trabajadores? Bueno, todos esos expedientes tienen propuestas de sanciones graves, que es algo que es totalmente anómalo, puesto que siempre cuando se abre un expediente se tiene que cumplir con la proporcionalidad, es decir, primero lo normal es un apercibimiento verbal, después un apercibimiento por escrito, después una sanción leve, después una sanción grave, después una sanción muy grave, ¿no? Es lo normal, ¿no? Nosotros tenemos un convenio colectivo en el cual pues se reconoce que el régimen sancionador tiene que ser, en primer lugar, totalmente objetivo y, en segundo lugar, que tiene que ser proporcional, ¿no? Y fíjese que en contrapartida, nosotros en noviembre de 2022 denunciamos unas irregularidades en materia de gestión de recursos humanos que la pasada corporación reconoció como tales y le abrió un expediente al jefe de área de recursos humanos con motivo de esas irregularidades en la gestión y a día de hoy ese expediente no se ha resuelto, ¿no? Estamos hablando ya de que ha pasado 1 año y medio prácticamente. Exactamente. Entonces, por un lado, se le da total impunidad a las personas que han gestionado esta empresa de manera prácticamente caótica, irregular y nepotista, y por otra parte, con los conductores no se tiene ningún tipo de piedad, ¿no? Claro, porque estos retrasos, de todo el que sea usuario de transporte público sabe cómo van los tranvías desde que existe la gratuidad del transporte. Bueno, desde que existe no, pero en estos últimos meses se ha notado un aumento bastante significativo. Efectivamente. Y eso es... Y sí. claro, el problema es que la empresa no está dispuesta a contratar el personal necesario para el servicio, sino que se ha creado una oferta de empleo público con puestos que son de risa, con más personal en la dirección, ingenieros que no necesitamos para nada en este momento, puesto que tenemos ingenieros de sobra en la empresa. Y vamos, que está claro que es una oferta que a los intereses de la empresa no obedece, parece más bien que obedece a los intereses del partido. La verdad que escucharle, Jonay, me recuerda a mucha gente que decía, bueno, esta gente protesta ahora contra el gobierno que está del PSOE porque son de Coalición Canaria, pero la misma voz, yo le entrevistaba a usted el año pasado y le entrevisto ahora y ustedes ni siglas ni nada, ustedes están por el convenio. Nosotros defendemos los intereses de los trabajadores, es lo que defendemos. Si el partido que está en el gobierno defiende esos mismos intereses, nosotros encantados. Ahora, si el partido que está en el gobierno lo que defiende es su interés particular, que es lo que están defendiendo aquí en Metropolitano de Tenerife, por supuesto nos tendrán de frente. Volviendo a lo que le decía del transporte, ustedes dicen, no cumple, acaba de decir, un expediente a un conductor o conductora porque no ha cumplido con el horario de llegada al intercambiador, pero es que si sube más gente o baja más gente, se estará más tiempo en la parada, no van a dejar ustedes a la gente tirada. En efecto, ese es el problema, ¿no? Que si no se diseñan los servicios ni se dimensiona la plantilla acorde a la demanda que existe, pues obviamente va a haber un montón de problemas, ¿no? O sea, un conductor no se puede ni siquiera quedar indispuesto porque no hay reservas para sustituirlo. Entonces se van perdiendo viajes comerciales, se pierde el servicio público de calidad que ofrecemos. O sea, la gente, ¿por qué coge el tranvía? Pues la gente coge el tranvía porque sabe que llega. A lo mejor llega un poquito más tarde que la guagua, pero tienes la garantía de que llega, porque eso es lo que tiene el transporte guiado. Entonces, ¿qué sucede? Que si tenemos aquí directores que se niegan a dimensionar la plantilla, como hay que dimensionarla, y a organizar los servicios como hay que organizarlos, pues obviamente todo eso tiene repercusiones en el servicio. ¿Qué tipo de personal deberían de ser contratado para dimensionar la plantilla? Está claro que altos cargos, ¿no? Exactamente, es que tenemos demasiados jefes y pocos indios, ese es el problema de nuestra empresa. Entonces, claro, el tema es que cuando se hace una oferta de empleo público, normalmente esa oferta es negociada con el comité de empresa. Pues aquí María Eulalia García Silva presentó una oferta de empleo público al Consejo de Administración que ni siquiera había sido informada al comité de empresa, o sea, saltándose a la torera la negociación colectiva. Y lo peor de todo es que la oposición no hemos visto ningún movimiento por su parte, es decir, yo a día de hoy no conozco a los miembros del Consejo de Administración de la oposición y se han reunido con nosotros.
Entonces, claro, cuando uno está en un consejo de administración, tiene que ponerse en contacto con el comité de empresa de esa empresa para saber qué es lo que se está haciendo, ¿no? Puesto que si no, podemos firmar a favor de cuestiones que obedecen más a los intereses de un partido determinado que a los intereses reales de la empresa, y eso es lo que está pasando. Hemos hablado de los intereses a nivel de plantilla, pero hay otro tema que preocupa mucho, y no solamente a los trabajadores, sino también a la gente que está a la espera del tranvía en las paradas o domicilios próximos a las vías, y es el que tiene que ver con el polvo de sílice. ¿Cómo va este asunto, Jonay? Bueno, nosotros teníamos el compromiso de la pasada corporación de que ese agente se iba a quitar de Metropolitano de Tenerife, se iba a sustituir la arena de sílice. Había un compromiso total del pasado presidente del Cabildo, de Pedro Martín. Por parte de los responsables de seguridad del Cabildo, lo mismo. Pero claro, con la entrada de la nueva corporación, lo que vemos es una relativización del asunto, ¿no? Están haciendo las cosas al margen del Comité de Seguridad y Salud. No tenemos información de primera mano de cómo se está llevando a cabo ese proceso de sustitución. El otro día aquí en una reunión con el inspector de trabajo nos enteramos de que la principal alternativa que existe al polvo a la arena de sílice, que es el silicato de calcio, la empresa ya no la estaba considerando, lo cual pues hizo saltar todas las alarmas, ¿no? Del propio inspector de trabajo, ¿no? Que se quedó ojiplático. Puesto que esa es la principal alternativa que hay, y lo que estamos viendo es que es posible que la empresa esté pactando con el fabricante pues la inviabilidad técnica de sustituir la arena de sílice, y eso es algo por lo que nosotros tampoco estamos dispuestos a pasar, al igual que tampoco estamos dispuestos a pasar que no se reconozcan los riesgos. Es decir, nosotros tenemos una serie de trabajadores que están sometidos a exposiciones no regulares a polvo de sílice, y la empresa, pese a que le da los EPIs para que realice esos trabajos, no reconoce el riesgo. Usted imagínese, le da los EPIs para que realice el trabajo, pero no reconoce el riesgo de la evaluación de riesgo. O sea, lo más absurdo que se puede hacer en prevención, ¿no? Pues eso a día de hoy está pasando, lo hemos denunciado a la Inspección de Trabajo, pero la verdad que lamentablemente la actuación de la Inspección de Trabajo en Metro deja mucho que desear. Parece más un chiste de Gila que cómo debería actuar la Inspección de Trabajo, ¿no? Porque avisan a la empresa cuando viene, ¿no? Eso es como el chiste de Gila, ¿no? Oiga, es el enemigo, mire que voy a atacar mañana, para que esté preparado. Entonces, claro, mientras la Inspección de Trabajo continúa actuando así, esto seguirá igual. Nosotros hemos denunciado a la Inspección de Trabajo, tenemos unas 15 denuncias de 2022 en la Inspección de Trabajo que no se han resuelto a día de hoy, cuestiones que tienen que ver con la negociación del plan de igualdad, que está parada también, porque la empresa tiene que entregar un informe retributivo, y claro, en ese informe retributivo aparecerían todas las irregularidades que han hecho recursos humanos y no quieren entregarlo. Tuvimos paralizado durante muchísimo tiempo un plan de formación, que también lo denunciamos en la Inspección de Trabajo. A día de hoy, la Inspección de Trabajo no ha actuado. Nosotros tenemos derecho a 20 horas anuales de formación, acumulables 5 años. Pues esas horas anuales no se están dando a todos los trabajadores. A la mayoría de los trabajadores no reciben esas 20 horas anuales. Entonces, todas esas cuestiones, incluidos incumplimientos en materia de seguridad y salud reiterados, se han denunciado en la Inspección de Trabajo, y la Inspección de Trabajo no ha actuado. Es más, cuando actúa, le hace un mero requerimiento a la empresa sin sanción ni mucho menos, sino un mero requerimiento en el que le instan a cumplir la ley. Pero es que ya la empresa reincide en el incumplimiento de la ley, con lo cual nosotros estimamos que aquí lo que tiene que hacer la Inspección de Trabajo es sancionar a la empresa, ¿no? Puesto que esa es la única manera de que los políticos que la dirigen tomen cartas en el asunto, que es algo que no están haciendo a día de hoy, ¿no? Entonces, la única solución que nos queda a los trabajadores metropolitanos de Tenerife, visto la actuación de la Inspección de Trabajo, vista la negativa de la empresa, de la dirección de la empresa, a cumplir con lo firmado, y visto la actitud de los políticos que dirigen esta empresa de coaligarse con la dirección para hacer penazas sobre los trabajadores, pues lo único que podemos hacer, lo único que nos queda es la huelga. Y Jonay, una vez que ustedes han presentado este preaviso de huelga, ¿no ha habido ningún tipo de acercamiento, interés, ni por Inspección de Trabajo, ni por políticos, ni por dirección de la empresa? Nada, no ha habido ningún interés. La dirección de la empresa, lo que ha hecho el gerente nuevo, Pedro Ribeiro, es sacar pecho. Por supuesto, ellos no están dispuestos a aceptar el acuerdo que firmamos en la legislatura pasada y quieren sacar pecho, pues a ver si pueden doblegar a los trabajadores, ¿no? Los derechos laborales que hemos conseguido, ¿no? Vamos, la ley del Sí, es que recordemos, tenemos a una ex empleada de la COE dirigiendo la empresa. Sí, bueno, pero da igual de dónde venga la empleada. Lo que ustedes tenían unos derechos, habían llegado a unos acuerdos después, porque yo lo digo, los derechos de los trabajadores son los derechos de los trabajadores, pero hay que ver cómo lo pagamos los usuarios del tranvía.
Efectivamente, Porque a yo los políticos recuerdo... parece que no les interesa las repercusiones que pueda tener esta huelga. También es porque nosotros la organizamos de manera que afecte lo menos posible a los usuarios, puesto que nunca tocamos los horarios de máxima afluencia y los horarios de la fiesta, ¿no? Sino tocamos horarios próximos, ¿no? Precisamente pues para evitar la afección a esta fiesta tan importante para la ciudadanía tinerfeña. Pero ustedes ya ven, a los políticos eso no le importa. Ellos dicen, bueno, el daño que nos hacen es menor, pues venga, para adelante, vamos a reventar a estos tíos. Es así como piensan, ese es su pensamiento, puesto que, recordemos, son políticos contrarios a los intereses de la clase trabajadora, más lo que están ahora, ¿no? Pues yo la verdad como usuaria del tranvía tiemblo, porque si ahora hay muchísima más gente en cada viaje del tranvía, no quiero ni pensar cómo iremos, como ganado al matadero, como cerdos, como sardinas en lata, cuando ustedes empiecen con estos parones de huelga, porque recuerdo Pues el sí, año se va a pasado, notar, y ¿eh? especialmente después de carnavales se va a notar, porque ahí ya tocamos horas punta, las 3 horas punta. Aquí tengo, Entonces, ¿cuándo será el comienzo de esta huelga en caso de que no lleguen a eh, un acuerdo? empieza el viernes de la cabalgata, 9 de febrero. sí, y después a partir del 19 ya es indefinida tocando las horas punta, las 3 horas punta que hay, la hora punta de mañana, la de mediodía y la de noche. Eso a partir del 19 de Nosotros, febrero. exactamente, a partir del 19 de febrero. Nosotros esperamos que la dirección de la empresa y los políticos que dirigen la empresa pues sean un poquito conscientes y accedan a negociar y a respetar lo que está firmado, ¿no? Jonay, ¿cómo afectará a partir del 9 de febrero? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues a partir del 9 de febrero lo que vamos a hacer es eso, es huelga en hora punta. Todavía estamos pendientes de recibir los servicios mínimos, que no los han recibido, no los hemos recibido todavía. Vamos a hacer huelga en distintos periodos, normalmente en un periodo de mañana y un periodo de tarde. Son distintos dependiendo del día, puesto que están diseñados según el servicio que esté programado, ¿vale? Eso será en carnavales, y después de carnavales la huelga será, como le decía, en las 3 horas punta y con manifestaciones delante del Cabildo. Aquí tengo las horas puntas para que se vayan preparando los usuarios, de 7 de la mañana a 9:25, de 1 a 3 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. ¿Y esta huelga qué será? ¿Con los paros esos que llevaban a cabo, que tenían a la gente dentro del tranvía hasta 3, 4, 5, 6, 7, 10 minutos parados? Sí, eso van a ser las consecuencias, sí. Lamentablemente, si no llegamos a un acuerdo, nosotros esperamos que la dirección deje de sacar pecho y los políticos que dirigen la empresa también, y se sienten a negociar para no tener que llegar a tomar esta medida drástica, ¿no? La verdad es que sí, porque ya le digo, yo sé que ustedes como trabajadores están defendiendo sus derechos. Dentro de todos los derechos, pienso en el de seguridad. Hablamos muchísimo, hablamos durante el año pasado con expertos científicos del polvo de sílice, lo cancerígeno que puede llegar a ser, la seguridad, pero también pienso en los enfados y en cómo iba la gente en el tranvía como sardinas en lata durante estos paros. Totalmente. Yo, además de trabajador del tranvía, soy usuario del tranvía diario y sé perfectamente lo que dice. Ya de por sí el servicio está colapsado, como quien dice, con el 100% del servicio tranviario. Pues imagínense ya si empezamos a quitar porcentaje, ¿no? Pues esperemos que por lo menos se sienten a dialogar, que de eso se trata, para eso están los representantes políticos. Y lo que no termino de entender es, si todo estaba ya pactado, estaba arreglado, ¿por qué se ha vuelto atrás? Pues todos conocemos a Rosa Dávila, ¿no? Prometió que en 90 días iba a solucionar todos los problemas de movilidad de Tenerife y no lo cumplió. Pues una persona que no cumple con su palabra, pues tampoco cumple con lo que está firmado, ¿no? Pues intentaremos hablar con Rosa Dávila o con quien sea, a que nos indique esa otra parte y nos exponga pues el por qué volvemos otra vez a vivir esta pesadilla en el transporte público de Tenerife. Jonay Acosta, seguimos en contacto y esperemos que finalmente se solucione por el bien de ustedes y por el bien nuestro. Muchísimas gracias. Pues esperemos que así sea, Tere. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en la mesa sentados esperando a la dirección y esperemos que todo esto se resuelva cuanto antes. Esperemos que así sea. Jonay Acosta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hasta luego, gracias. Bueno, pues ya lo escuchaban. Si no se remedia, a partir del 9 de febrero habrá huelga en el tranvía de Tenerife y se extenderá hasta el domingo 18 del mismo mes en distintos horarios. De una manera puntual, así que uno no se lo espere como hacían el año pasado, que usted se subía en el tranvía y se quedaba 5 minutos parado con las puertas abiertas esperando a que arrancara y llegaba otra parada y se paraban 2 minutos. Vamos, una pesadilla. Pero a partir del 19 de febrero, ya digo, si no se soluciona antes, la huelga tendrá lugar todos los días de lunes a viernes de 7 a 9:25 de la mañana, vamos, a la horita de ir a trabajar, de 1 a 3 de la tarde, o sea, a la horita de ir a casa o de ir a trabajar, y de 8 a 10 de la noche. Pues nada, seguiremos informando. Hacemos una pausa y continuamos. Para personas inquietas, Capital Radio.